Hermanos, ¿cómo están? Estamos ahora en nuestro módulo de violencia intrafamiliar en la conferencia número 18 y vamos a estar hablando sobre la consejería para víctimas y abusadores de violencia intrafamiliar. Yo siempre les aconsejo que las parejas deben de venir por separado, siempre deben de venir a recibir consejería porque si están juntos, si se aconseja a la pareja juntos, la mujer no se siente con libertad para hablar acerca del maltrato en la relación que tiene. Además, también se le puede poner hasta el peligro de ser maltratada severamente o hasta el peligro de que la agreda mucho más como represalia de lo que habló en la consejería. Entonces puede resultar esto un factor hasta mortal algunas veces. Los consejeros debemos de estar conscientes de que el hombre violento, el hombre maltratador, el hombre agresivo casi siempre va a negar el maltrato por miedo o por vergüenza, mientras que la mujer maltratada va a estar renuente a estar hablando de la violencia. Entonces mejor ustedes citen a la pareja que existe violencia, primero a la mujer, hay que entrevistarla antes de hablar con el esposo. Y si ella se siente segura, digamos, con los consejeros, con la confianza de que no va a ser traicionada, va a hablar pues claramente y francamente del maltrato que tiene en su familia. El trabajo del consejero tiene mucho más fruto cuando los que acuden están conscientes de su sufrimiento. Esto quiere decir que la paciente va a empezar a superar lo vivido y va a asumir su responsabilidad de proteger su integridad física, emocional y espiritual. Y para lograr lo anterior, nosotros es necesario que sigamos los siguientes pasos. En la consejería inicial, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, escucharla, porque muchas mujeres víctimas de violencia conyugal guardan silencio durante años debido a que tienen muchísimo miedo de que no les crean o que no las entiendan. Y es por esto, o sea, que aunque muchas veces sea difícil, es necesario escucharlas y creerles. O sea, creerles que cuando la mujer describe la violencia de cuál es víctima. Y es necesario respetarla, respetar su decisión de la mujer que está haciendo de los hechos. Y no debemos de temer que, que refleje dolor o que reavive su dolor cuando la mujer está hablando de su abuso, pues de todas maneras existe. O sea, el hablar de esto le va a disminuir la tensión emocional y el pánico que tiene la mujer. En segundo lugar, debemos demostrar empatía con ella. ¿Por qué? Porque muchas veces la mujer maltratada ha intentado hablar a otros de su sufrimiento, a otras personas, y quizá no le han creído, le han dicho, bueno, pues sabes qué, que estás exagerando y tienes que, a lo mejor orar mucho o cambiar, pedirle a Dios que cambie a tu marido. Y de modo que de otra vez la mujer vuelve a aislarse y cree que realmente no hay esperanza para ella. O sea que la tenemos que escuchar atentamente y permitirle que se exprese y creerle sobre todo. Hágale preguntas. ¿Qué piensas del modo de que te está tratando? O sea, ¿durante cuánto tiempo has estado soportando estos malos tratos? A ver, háblame de tu esposo. ¿Cómo es? ¿Qué piensas hacer sobre ti, sobre tu familia al respecto? O sea, ¿cómo quieres que te ayudemos? Y sobre todo es muy importante, como ya vimos en nuestras clases pasadas, que la mujer se cree que ella tiene la culpa. O sea, y que su marido la está golpeando y le está pegando por su culpa. O sea, nosotros tenemos que explicarle que debe de dejar de culparse a sí misma, porque el proceso de sanidad va a ser muchísimo más rápido cuando la mujer va a reconocer que ella no es la culpable de haber vivido enganchada en una relación destructiva. Le tenemos que indicar que no debe de considerar que se merece esos tratos. O sea, no tiene por qué seguir siendo la víctima. Y aun cuando su esposo la culpe de todo y trate de justificar sus abusos, no es su culpa. O sea, esto es importantísimo, o sea, que nosotros se lo recalquemos. Le tenemos que informar que no tiene que seguir soportando esos malos tratos. O sea, es preciso que les ponga fin. Debe de estarse mostrando llena de decisión, de firmeza,
porque le tenemos que decir que la conducta de su esposo es ilegal, que la violencia es un delito y por el cual hasta muchas veces puede ir a la cárcel. La tenemos que apoyar, porque el círculo de la violencia, hermano, solo puede interrumpirse mediante la intervención externa. O sea, esta intervención tiene que provenir, o de la comunidad cristiana, de nosotros, de la iglesia, o de su familia, o de sus amigos, o de sus consejeros. Y es muy recomendable que la víctima de violencia tenga inmediatamente un apoyo, o sea, de la comunidad cristiana, de su iglesia, que la acompañen en el momento de que ella haya sido golpeada, a hacer la denuncia a la policía y que ellos puedan fungir como testigos para que vean para que vea el esposo que la mujer no está sola. O sea, y en este momento si hay marcas de los golpes, tenemos que ir a hacer la denuncia a la policía, que la revise el médico de turno, y los médicos tienen la obligación de denunciar el delito. O sea, es fundamental extender un informe sobre los motivos de la tensión, la gravedad de las lesiones, los problemas para concebir, o si las mujeres, yo he sabido de muchas mujeres que después de las golpizas abortan y después ya no pueden tener hijos, o que las destruyen internamente. O sea, ella también tiene que saber y le tenemos que decir, ¿sabes qué? Que tienes que ponerle límites a tu pareja. O sea, no permitas, y les vas a decir, no voy a permitir que me hagas esto otra vez o habrá una consecuencia. Y le tienes que indicar cuál es la consecuencia y se tiene que mantener firme. Es bueno también que busquemos un apoyo legal para ella. Es importantísimo porque la violencia es un delito y en muchos países hasta la cárcel pueden ir a dar. O sea, nosotros tenemos como iglesia que buscar una asistencia legal, informarnos, o sea, y que ella sepa cuáles son sus derechos y cuáles son las leyes que la protegen. Después la tenemos que llevar a un proceso de sanidad emocional. ¿Por qué? Porque la mujer que ha sufrido maltrato es probable que tenga muchas heridas en su alma. ¿Cómo no? O sea, hágale saber que en Cristo hay sanidad. O sea, dígale a la persona que Dios la ama. Le tenemos que enseñar lo valiosa que es para Jesús. Y decirle que mejor que nadie, el Señor sabe lo que ha tenido que soportar. Le podemos leer Mateo 10:29. Le podemos decir lo que vales para el Señor. O sea que no temáis porque tú vales mucho más que 2 pajarillos, como dice Mateo. Porque tú eres un especial tesoro para Él. Porque dice Éxodo 19:5. Vosotros seráis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Que hay que decirle que es competente. O sea, dice la Biblia que en 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Malaquías 3:17 dice que eres su gran tesoro, su especial tesoro. En Gálatas 5:1 dice que ya que te libres de la esclavitud, de la servidumbre, dice, estad pues firmes en la libertad, con que Cristo te hizo libres, y no volváis a ser presa en el yugo de la servidumbre. Hay que decirle en 1 de Pedro 1:18 que es rescatada. Ella fue rescatada por el precio, por la sangre de Cristo. Dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, fuiste rescatada. El Señor pagó un precio con su sangre el precio por ti. Le tenemos que decir que ame el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti misma. O sea, le tenemos que enseñar que se ame, que se respete, que se quiera a sí misma. Le tenemos que decir, sabes que no estás sola. Estamos contigo y Jesús está contigo. Tenemos que orar con ella y por ella. La tenemos que llevar al perdón para hacer una sanidad interna. O sea, el perdón hacia sí misma,
por haber permitido todos estos malos tratos y a las personas a las que la hayan herido. Y muchas veces la mujer que ha sido víctima de malos tratos físicos o emocionales durante mucho tiempo va a sentir mucho coraje y mucha ira contra sí misma, por todo lo que permitió que sucediera. O sea que la primera persona a la que debe de perdonar es a ella. Para poder perdonar a su agresor, o sea, a su esposo, la esposa debe de comprender que lo sucedido ha sido una ofensa y debe de reconocer, como les digo, que es tan valiosa como todas las demás personas y que sus necesidades y sus sentimientos son importantes. O sea, si intenta perdonar antes de valorarse, su perdón no va a ser apropiado porque hasta que la víctima no comprenda el valor que tiene como persona, lo que vale para Cristo, lo importante que es para Cristo, no se va a respetar y no se va a amar a sí misma. Le tenemos que indicar que es indispensable asistir a consejería, o sea, seguir en consejería en forma constante. Y la tenemos que convencer que debe de tomar decisiones urgentemente y tomar alguna medida en definitiva. No puede seguir su vida así como está. El consejero podemos darle recomendaciones, pero la persona es la que debe de tomar medidas prácticas en su vida. O sea, muchas mujeres han solicitado ayuda y han encontrado una nueva vida para sí mismas, para sus hijos, pero también otra cosa, si el esposo está dispuesto a reconocer sus errores y está dispuesto a cooperar y está dispuesto a sanar, hay mucha esperanza para el matrimonio. Pero si él se niega a buscar ayuda y la mujer tiene que permanecer en la misma situación por el momento, se tiene que está en peligro su vida. Porque cuántas mujeres, ya lo vimos, no han sido muertas a manos de los maridos. Ella tiene que establecer un plan de seguridad que pueda utilizar en caso de presentarse otro episodio de abuso. Y este plan de seguridad nosotros le tenemos que preguntar, ¿te sientes segura de regresar a tu casa después de lo que pasó? O sea, el plan de seguridad es una manera de prepararse y de disminuir el riesgo que existe dentro de una relación destructiva y violenta. Además, este plan le sirve para conocer las diversas alternativas que tiene para solucionar el problema y para saber qué hacer en caso de emergencia. O sea, tener hecho también un plan le ayuda para evitar o disminuir los efectos de la violencia y aunque decida seguir en su casa, si está en peligro su vida y decide irse, ella debe de prever y planificar lo que va a hacer en caso de recibir un nuevo ataque. O sea, le tenemos que aconsejar que, por ejemplo, mantén un lugar seguro, una copia de todos tus documentos importantes, como tu licencia de matrimonio, tu cuenta bancaria, tus certificados de nacimiento, de los niños, los tuyos, todos los papeles importantes. Haz una copia de la llave de la casa y del auto y dásela a una persona de plena confianza. Ten en manos de una vecina tu pasaporte, tu tarjeta de crédito, alguna ropa, sábanas, toallas y otros utensilios de higiene personal. Y si planeas huir, no le digas a los niños, porque le van a decir al papá. Debes de sobreponerte al miedo de que él te va a encontrar y te va a castigar peor. Si te encuentra, tienes que buscar un refugio en donde puedas quedarte y recibir ayuda. Hay muchas, yo les mando en sus hojas de trabajo todos los sitios de ayuda que nosotros conocemos. Digo, en todas partes en Estados Unidos hay casas que protegen a las mujeres. En Estados Unidos tenemos en Vida Nueva para el Mundo una fundación preciosa que se llama la Fundación Tamar. Si están interesadas, pueden hablar o pueden verlo en el website Fundación Tamar, que se dedica a ayudarles a las mujeres con problemas de violencia intrafamiliar y les ayudan con licenciados y con albergues y todo. Esto está proporcionado por Vida Nueva para el Mundo y ha sido una bendición en las vidas de muchas mujeres. ¿O por qué no hacer un ministerio así en tu iglesia? Eso sería de maravillosa bendición para todos.
Tiene que obtener una orden de restricción, o sea, con los abogados, si de plano la golpeó mucho para que se deje de acercar a la casa. Y esta orden de restricción, o sea, que se las tiene que estar repartiendo a sus amistades y a sus familiares. No tiene que confiar en que la policía la va a estar protegiendo de todo el tiempo. Ella se tiene que mantener en alerta. Y si él se ha ido de la casa y decides quedarte en el hogar, cambia el número de teléfono y la cerradura de las puertas. O sea, si es necesario, pon obstáculos frente a la puerta de entrada y ante las ventanas. Cambia tu rutina diaria, la hora que entras y la hora que sales. Inventa una palabra clave que utilizarás con tus vecinos y tus familiares para que recojan a tus hijos en la escuela. Y si vives en Estados Unidos y te encuentras en peligro, llama al número de emergencia 911 y enseña a tus hijos a hacerlo también. Explícales a tus hijos que si su padre o su padrastro llega a la casa y empieza a discutir violentamente, que no intervengan, que vayan a la casa del vecino a pedir ayuda. Y no creas en las promesas del abusador, porque ya las ha roto muchas veces. En realidad él no tiene la intención de cumplirlo, solo quiere recuperar el control sobre ti. Y si tratas de aplacar al abusador complaciéndole, él siempre encontrará una excusa para tornarte violentamente nuevamente. Si tienes con tu esposo una discusión, no lo conviertas en una pelea, porque lo que debes hacer es tratar de llamar a los vecinos o a cualquiera que esté pasando por la calle para que avise a la policía. También no protejas al abusador. Otra vez te digo, llévalo a la policía, llévalo a juicio y no retires las acusaciones en contra de él. Y tienes que mantener un récord de las veces que has tenido que llamar a la policía. Le tienes que decir a tus amistades, no te dé pena, a tu familia, a tu pastor. Ahora, ¿en qué casos nosotros debemos de aconsejar la separación? ¿Deberá la víctima dejar al esposo? La Biblia indica que la separación conyugal no debe de tratarse nunca a la ligera, hermanos. Pero tampoco obliga a la mujer a quedarse junto a alguien que está poniendo en peligro su vida, su salud y la vida de sus hijos. Y aunque la Biblia indica que la separación conyugal no debe de tratarse, pues nunca así a la ligera, tampoco obliga a la mujer a quedarse junto con alguien que la está medio matando y que pone en peligro su vida. Y dice Proverbios 27:12, el prudente ve el mal y se esconde. O sea que dado que las escrituras no prohíben la separación en casos extremos, lo que ella haga es su decisión, como dice Gálatas 6:5, porque cada uno llevará su propia carga. Nosotros no debemos de presionarla para que deje al esposo, pero tampoco para que siga a su lado y cuando corra peligro su vida, su salud y la vida de sus hijos. Nosotros debemos de aconsejar la separación en situaciones como las siguientes. O sea, si el hombre es demasiado violento, si su vida o la vida de sus hijos están en peligro, si el hombre está abusando físicamente a sus hijos o a ella. Aquí cuántos casos no hemos visto de que el hombre llega o borracho o drogado, la mata a ella y se mata a él. De veras, esto está en la orden del día. Si el hombre aparte de abusivo es infiel y está insistiendo en continuar con sus adulterios o en vivir parte del tiempo con la amante, ella tiene todo el derecho de exigir la separación. ¿Por qué? Porque de otra manera va a estar expuesta, a perder su vida o a tener una enfermedad venérea. ¿Cuántas mujeres no están contagiadas de SIDA por eso? Si el hombre también la tiene completamente aislada y le ha prohibido el contacto con otras personas, tampoco eso no es normal, eso no es sano. Y hermanos, la iglesia, tenemos la responsabilidad de enseñar la verdad y de demostrar misericordia a estas mujeres. Y si el esposo y la esposa están separados debido a la violencia física, la iglesia tenemos que
que tenemos que mantener un contacto con el esposo con regularidad, ayudándole a entender su responsabilidad, porque él también está mal. Él también no está sano, está enfermo. Y tiene que entender, o sea, que lo que hizo está mal y que Dios aborrece la violencia. Y en esta situación la iglesia puede mostrar su oposición contra el maltrato de la esposa. O sea, nosotros como líderes, como consejeros, le debemos de aconsejar que no puede volver con la esposa, o sea, el maltratador, a menos de que des frutos de arrepentimiento. Y para esto se lleva mucho tiempo, no a los 3 días. ¿Qué puedes hacer si estás siendo maltratada? Yo te hablo, mujer, a ti y te digo, tienes que valorarte como a ti misma lo suficiente para salir de una relación abusiva. No puedes sentirte responsable por lo que está sucediendo. Tienes que saber lo que vales para Dios y lo que eres en Cristo. Y quizá fuiste entrenada durante tu infancia para obedecer ciegamente a un hombre, o aunque se trate de una orden injusta, o también fuiste víctima de la violencia, o viste que tu papá le pegaba a tu mamá. Y lo único que aprendiste fue a sentir miedo, a llorar, como si no hubiera habido otra alternativa. Pues no, aquí está Jesús, y aquí es hora de que hagas un cambio en tu vida. Y si vienes de una familia disfuncional, a lo mejor aprendiste este comportamiento. Tu mamá a lo mejor era igual y tú tuviste que soportarlo durante mucho tiempo. Sin embargo, yo te digo, no tienes que continuar haciéndolo. Hay esperanzas para tu futuro. Todavía puedes ser feliz. Y comienza por saber que no estás sola, que Jesús está contigo. Y nosotros también. Tienes que orar para mantener las fuerzas y que pedirle al Señor sabiduría que necesitarás para cambiar esta situación. O si no hay esperanza para esta situación de cambio, para salir de ella, para escapar de ella. Tienes que hablar con alguien de confianza, con un familiar, con una amiga, con un sacerdote, con un pastor, con un diácono. Y aunque te resulte difícil hablar de problemas familiares, tienes que confiar en esta persona contándole toda la verdad. Y si es necesario, busca ayuda profesional. Y si tú y tu esposo están dispuestos a reconocer sus errores y a cooperar, quizá haya esperanza para tu matrimonio. Lo mejor es que los dos juntos busquen ayuda. Pero si él se niega a buscar ayuda y tienes que permanecer en la misma situación por el momento, tienes que hacer el plan de seguridad para que puedas utilizar en caso de presentarte otro episodio de abuso. Así como te dijimos, como les aconsejamos, tienes que tener una copia de seguridad de tu auto fuera de la casa, buscar un lugar a donde puedas ir, a un albergue. Y cuando sospeches que va a haber un episodio de violencia física, salte inmediatamente y no regreses hasta que tengas la certeza de que ha pasado el peligro. O llama al 911 si vives en Estados Unidos. Ahora bien, vamos a pasar a ver ahora cómo se aconseja al hombre violento, porque como les digo, la violencia familiar, bueno, puede ser también de parte también del hombre, pero el hombre también está mal. El hombre también necesita ayuda. El hombre también necesita a Cristo. El hombre también necesita ser sanado. ¿Por qué? Porque viene arrastrando una serie de problemas. ¿Hay esperanza para el golpeador? Pues sí, porque la Biblia dice en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Amén. Y también dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto nos va a llevar a afirmar que el poder de Dios puede transformar al agresor en una nueva criatura, que no tenga la necesidad de agredir a las personas que ama. ¿Por qué? Porque les repito, el agresor necesita sanidad, ya que en la mayoría de los casos, la persona que hoy lastima a los demás proviene de un hogar donde fue maltratado y donde fue abusado. Y por todas estas razones es necesario que la iglesia
a través de sus consejeros, o sea, a través de nosotros, ayudemos también al agresor para modificar su conducta en el nombre del Señor Jesucristo. Y el agresor, tenemos que trabajar con él y no cambiará a menos de que tenemos que orar mucho por esta persona, porque lo principal es que reconozca él su pecado, o sea, que está haciendo mal y que pida la ayuda. Que esté arrepentido y que quiera corregirse. Que reciba a Cristo en su vida y que desee agradar a Dios y que aprenda, como dice el Salmo 11:15, que su alma ciertamente odia a cualquiera que ama la violencia. ¿Y qué va a pasar a esto? Yo he visto, o sea, cuando el hombre conoce el plan de Dios para su vida, conoce el plan de Dios para su matrimonio, cuando el hombre conoce que la esposa no es una criada, sino que es una ayuda idónea, y que no es inferior, y que su compañera merece honra, que merece amor, que merece respeto. También asimila los conceptos como la compasión y la necesidad de escuchar su opinión. Y la Biblia dice también en el Salmo 72 que Él librará al pobre que clama por ayuda, también al afligido y a cualquiera que no tiene ayudador, de la opresión y de la violencia les redimirá el alma, dice el Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando se nos presente un problema que se nos presente en consejería el hombre agresor? En primer lugar, bueno, como les decimos, tiene que reconocer su pecado, que pida ayuda, lo tenemos que llevar a Cristo y tenemos que confiar que Cristo va a ayudarnos y que Cristo lo va a cambiar, amén. Nosotros tenemos que mostrar empatía por él. O sea, le tenemos que decir, ¿sabes una cosa? Quizás sufres. Quizás estás sufriendo porque no quieres ser una persona violenta. Yo te entiendo y siento que tus emociones te están arrastrando y no sabes qué hacer. O sea, primeramente hay que señalarle que muchas personas provocan a las demás a la violencia, pero sin embargo, aún en el caso de que alguien lo provoque, no hay excusa para apelar a la agresión física o a la agresión emocional. Le tenemos que ayudar a identificar la causa de su ira. O sea, examina y trata de comprender tus propios sentimientos. ¿Qué es lo que verdaderamente te causa ira? ¿Qué es lo que verdaderamente te causa llevar a perder el control? Reflexiona para descubrir por qué reaccionas tan violentamente. ¿Y sabes qué? Que quizá algo de tu pasado te molesta. Y ahora tu reacción se debe a ello más que a la otra persona que lo hizo o dijo. Recuerda que tu esposa no tiene la culpa de lo que sucedió. ¿Por qué se lo estás cobrando? O sea, si estás casado y tienes hijos, ellos sufren también debido a la violencia. Piensa en los efectos que van a tener tus acciones en tus propios hijos al presenciarlas o sufrirlas. Te vas a ver repetido en esas acciones. Porque según los psiquiatras y los psicólogos, durante los primeros 5 años de vida, cuando los seres humanos desarrollan la capacidad de sentir compasión, de valorar la vida, de sentir dolor por el sufrimiento de otras personas, pero si están sometidas a actos de violencia y de agresión, no van a asimilar estas capacidades. Y al llegar a ser adultos estarán mucho más dispuestos a ser violentos, a usar la fuerza bruta para resolver todos sus conflictos. O sea, el niño que ha sido maltratado de adulto es un verdugo. Y la niña generalmente se convierte en víctima. De esta manera se mantiene el círculo vicioso de la violencia a través de las generaciones. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto que son 3, 4 generaciones de violencia? Cristo puede romper esto. Amén. Los maltratos a los niños y con concreto el abuso sexual también dan lugar a una serie importantísima de problemas psicológicos, tales como la depresión, las personalidades múltiples, la esquizofrenia, las tendencias a las adicciones, el alcoholismo, la drogadicción.
Y la mayoría de los delincuentes adultos fueron abusados física o sexualmente durante su infancia. O sea, si tú fuiste abusado durante tu infancia o durante tu adolescencia y esa es la causa de tu ira, puedes sanarte. Admite que necesitas esa sanidad y decídete buscar la ayuda de Dios. Dios te ama y Dios no quiere que tengas un fracaso en tu vida ni en tu matrimonio. Tienes que obtener el valor de analizar honestamente tu comportamiento con tu esposa y con tus hijos. Y piensa en las consecuencias que esto puede tener para ti y para ellos si pierdes la cabeza. O sea, si sientes que estás perdiendo la paciencia, retírate. O sea, cuenta hasta 10 hasta que te calmes. ¿O merece la pena realmente ir a la cárcel por no haberte podido controlar y haber perdido a tu familia? Tienes que poner distancia de por medio. Y más tarde trata de comunicarte con la persona con la que te has enojado sin gritar y utilizando la lógica y la razón. Y si todavía no puedes, habla con una tercera persona para que sea tu intermediaria. Nosotros le tenemos que sugerir que busque otros modos de reaccionar cuando sienta frustración o enojo, que hable con otras personas que han superado su conducta. Mira, hay muchos centros de hombres iracundos o hombres golpeadores que se juntan como alcohólicos anónimos o neuróticos anónimos, se llaman golpeadores anónimos. Y es de mucha utilidad, ojalá también se pudiera hacer un centro así en una iglesia. Le tenemos que enseñar que puede aprender nuevas formas de resolver sus conflictos. Y no siempre estos se pueden evitar, pero podemos aprender, los puede aprender a manejar. Y al hacerlo, aprendemos de nuestros errores del pasado y vamos a estar mejorando la calidad de vida. Sí se puede. Si tiene un problema de alcoholismo o un problema de drogadicción, llévelo a un grupo de alcohólicos anónimos. Y que, lo puede acompañar. Nosotros nos tenemos que hacer realmente cargo y llevarlo a todos los recursos que se puedan ayudar con él. Tenemos que orar con él y por él. Y con la ayuda de Dios va a sanar. Amén. Nosotros como pastores y como líderes de la iglesia de Cristo, nosotros tenemos que ayudar y educar, sobre todo educar a nuestra congregación acerca de la violencia doméstica, porque de esto no se habla, hermanos. Y el gobierno tiene diversas oficinas que prestan ayuda a las personas afectadas por la violencia doméstica. Pero esto no es suficiente. O sea, porque es necesario que la iglesia desarrolle programas educativos para combatir este mal, programas para que se ministren estas necesidades físicas, morales y espirituales, tanto de las víctimas como de los agresores, porque los dos están mal. Y la iglesia está llamada a enseñar a nuestro pueblo los valores bíblicos que tienen que aprender para alcanzar la salvación y vivir en comunión con el Señor como Dios manda. Y por último, nosotros tenemos que exhortar al liderazgo cristiano a condenar la violencia doméstica. La violencia doméstica, la violencia es un pecado que está alejando a Dios de nuestra sociedad y que está fragmentando la personalidad de las personas abusadas. Está destruyendo hogares, está destruyendo niños. Nosotros tenemos que utilizar nuestros sermones, nuestras clases, nuestros estudios bíblicos, nuestras sesiones de consejo pastoral para orientar a nuestros fieles sobre este mal. Porque el Dios de vida y el Dios de paz nos llama a combatir la violencia doméstica. O sea, el esposo abusivo es totalmente responsable de su conducta y debe de buscar ayuda. Y no esperar a actuar hasta que la situación le amenace la vida. Porque cuando un hombre golpea a su mujer una vez, viene la segunda, la tercera. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? ¿Qué vamos a hacer? O sea, comprende que si eres un hombre que
que ha abusado a tu compañera, tienes que entender que aunque tu compañera se ha portado mal contigo, no hay excusa para recurrir a la agresión física o a la agresión emocional. Porque somos seres racionales y hay formas más civilizadas de resolver los problemas. ¿Por qué cobrárselo a ella? Dice el Señor, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, dice Éxodo 22:22. Lucas 4:18 dice el Señor, el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo les haré descansar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que tú, Señor, intervengas, Señor, en estas familias, Padre, que está metido el enemigo, Señor, y con el nombre por la sangre de Jesús, Señor, lo echamos fuera, Señor. Yo te pido, Señor, que les des, Señor, conocimiento y sabiduría a todos estos líderes, Señor, a todos estos consoladores, Señor, a todos estos consejeros cristianos, Señor, a los pastores, a los líderes, Señor, para que hablen de la violencia doméstica, Señor, y que, Señor, ellos sepan, Señor, que en ti hay sanidad, Señor, y que hay salud, Señor, que tú quieres una familia, Señor, libre de violencia, de agresión, Señor, y que te sirvan, Señor, porque tú eres un Dios de paz, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermano.